Yo creo que la palabra del Señor es clara cuando dice que Él se encuentra con nosotros, cuando el Señor Jesús se encuentra con nosotros. El propósito primero de todos es, por supuesto, que le conozcamos, que le reconozcamos y que sepamos que Él es nuestro Salvador. Eso es lo principal y lo más importante para cualquiera de nosotros, el poder reconocer que somos hijos de Dios y que un día estaremos en su presencia. Pero siempre nos hacemos esta pregunta: si ya somos hijos de Dios, si ya hemos sido rescatados, si ya hemos sido salvados, ¿qué hacemos todavía en esta tierra? Yo hay algunos días que digo: Señor, ¿pero por qué estoy aquí? Señor, me gustaría estar contigo. Recordar las palabras del apóstol Pablo que dice: no sé si prefiero estar entre vosotros o más bien ya estar en la presencia del Señor. Pues sabemos que lo que nos espera en la casa de nuestro Padre es abundancia de pan, ya no habrá enfermedad, ya no habrá cansancio, ya no habrá nada de eso, ¿verdad? Hoy, después del concierto de ayer, nos sentimos un poquito cansados. No nos dio tiempo prácticamente a conciliar el sueño. Encima mi mujer a las 3 de la mañana se levantó con un tirón en las piernas. ¡Ay, ay, 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 ay! Y digo: pero cariño, ¡ay, ay, 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 ay! Que pensaba que tenía un sueño y no, lo que pasaba es que se le había quedado pillado el gemelo. A las 3 de la mañana, cuando uno quiere dormir, escucha, eso es amor, os lo digo. Yo le dije: no, ponte de pie y ¡ay, ay, ay, ay! Gracias a Dios que se calmó el dolor. Pero haz algo. Digo: ¿qué puedo hacer si no puedo hacer nada? A pesar del cansancio, el Señor renueva nuestra fuerza y sabemos que un día entraremos en el reposo de nuestro Señor. Pero mientras tanto estamos aquí. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Cuál es la finalidad, el propósito de que estemos aquí? Hemos sido rescatados, estamos en este mundo. Es claro, ¿verdad? Recuerdo las palabras del apóstol Pablo a los filipenses: para que seáis lumbreras en el mundo, para que alumbréis el mundo, para que seáis esa luz encendida en medio de tinieblas. Decía mi esposa que en Senegal se están convirtiendo al Señor, y uno piensa en España y todo el mundo dice: España es la tumba de los misioneros, la tumba de muchos pastores, porque España es un terreno duro. Y lo cierto es que, claro que es, pues tú y yo éramos duros de cerviz, duros de corazón, pero aún así el Señor hizo que la palabra penetrara a lo más profundo de nuestro ser. Porque la palabra que fue enviada cumple el propósito para la cual fue enviada, para romper nuestros corazones de piedra, para transformarlos en corazones de carne, corazones que están dispuestos a la obra del Señor. Y somos lumbreras en el mundo, y es por eso que estamos todavía aquí, para alumbrar al mundo, para ser luz en el mundo. Y si en Senegal se están convirtiendo, aquí en España también. Y muestra de ello es que tú estás aquí. Y si todavía no eres del Señor, si todavía andas con dudas, déjame decirte que hoy es el día en el cual te puedes encontrar con tu Señor y puedes recibirle como aquel que te salvó. Hoy el pastor me pidió que habláramos de algún misionero de la Biblia que pudiera servirnos de ejemplo y de ánimo para poder seguir haciendo la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y yo le propuse que por qué no meditábamos por un instante en Priscila y Aquila. Digo Priscila y Aquila porque aparecen en 6 ocasiones sus nombres, y las cuatro de ellas comienza con Priscila. Yo cuando pienso en Priscila pienso en mi mujer. No solamente porque se llame Prisca, sino porque ella es muy echada para adelante y muchas veces es ella la que impulsa, ¿verdad? Y tal vez Priscila era un poco así, y por eso cuando pensaban en ella, pensaban primero en Priscila. No, Priscila, aquella gran mujer, aquella que siempre nos está dando ánimos, aquella que siempre está dispuesta y solícita para algo. Vamos a la palabra del Señor en Hechos, capítulo 18, que es el texto más largo que tenemos acerca de estos misioneros, estos hermanos que se dedicaron a la obra del Señor en un tiempo en el que los cristianos eran perseguidos en Roma. Hechos, capítulo 18, a partir del versículo 1 encontramos este relato en el que Priscila y Aquila se nos presentan, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos
y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles. Salió de allí y fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en sueño, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, y porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un tiempo, como de 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, alto dignatario de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero Galión no hacía caso alguno. Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden de la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y recibieron a los discípulos que lo recibieran. Y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y al llegar allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ese es el pasaje un poquito largo, pero que debemos de leer completo si queremos entender quiénes eran Priscila y Aquila. Principalmente ellos tenían un oficio, eran trabajadores. Eran gente normal y corriente, que habían sido expulsados de Roma por el único hecho de ser judíos. Sabéis que la persecución comenzó bien temprano hacia los judíos y sobre todo hacia los cristianos por el hecho de ser esa secta que se había levantado y que de alguna manera ponía en duda, ponía en jaque al propio orden establecido. Pues se sujetaban a los gobernantes, pero por encima de los gobernantes se sujetaban a alguien llamado Jesús, que había muerto en un madero. Personas sencillas, normales y corrientes. Dios no llama al ministerio a personas que tengan algo extremadamente especial. Por supuesto, todos somos llamados y todos tenemos algo especial, pero se va a valer de personas normales y corrientes. Personas que se van a convertir en vasos de barro para que la gloria de Dios se haga manifiesta. Priscila y Aquila eran dos personas que habían decidido unir sus vidas en matrimonio. Posiblemente no llegaron a tener hijos, no se nos menciona,
pero seguramente por la forma en que ellos viajaban de un lugar a otro, de una forma itinerante para proclamar la palabra de Dios, se entiende, y no se dice lo contrario, que no tenían hijos. Personas que decidieron seguir la voluntad de Dios a pesar de las dificultades, que no tomaron en cuenta lo que ellos eran, sino que decidieron dedicarse a la causa del Señor. Al final fabricaban tiendas, algo que les valió para poder ir de lugar en lugar y ganarse su sueldo, su ganancia, su dinero, de manera que pudieran sostenerse y así poder predicar la palabra de Dios. Así conocieron a Pablo, otro hombre de Dios, que si bien había sido criado o educado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, una persona respetada por los judíos, por los fariseos, una persona de alta alcurnia, como quien dice, pero que había aprendido, era uno de los requisitos, el que pudieran aprender un oficio antes de dedicarse plenamente al oficio, al ministerio de los fariseos, a dedicarse a esa labor, ¿verdad? Había aprendido a hacer tiendas, y el Señor une cabos, valga la redundancia, cómo Dios pone a cada persona en su lugar y los junta para un mismo propósito. Priscila y Aquila, que vienen de Roma expulsados por ser judíos, y al apóstol Pablo, que viene ya en su tercer viaje misionero, anunciando las buenas nuevas de salvación a aquel pueblo. Se encuentran, el Señor los une y les sirven. Priscila y Aquila dicen: oye, ¿tú haces tiendas, Pablo? Sí, pues nosotros también, vente con nosotros, y mientras tanto tú predica la palabra y nosotros te seguimos. Creo que fue un tiempo para ellos en los que pudieron aprender muchas cosas del Señor. Pudieron aprender de parte del apóstol Pablo lo que significa seguir a Cristo. Que seguir a Cristo no es tarea fácil, no es caminar en un camino ancho, sino más bien en un camino estrecho y lleno de dificultades. Un camino en donde la persecución forma parte. A veces la persecución, hermano, no va a venir de una forma evidente, pero sí puede venir de una forma muy sutil en el trabajo, cuando no te permitan hablar del Señor, cuando no te permitan escuchar canciones cristianas. Cuando yo trabajaba, porque ahora no trabajo, ahora soy pastor, mis hijas en una ocasión le preguntaron: bueno, ¿a qué se dedica tu padre? No, mi padre no trabaja, mi padre es pastor. Pues no trabajo, es la bendición. Pero cuando trabajaba, yo trabajaba en una fábrica, en un taller de bisutería, y pues teníamos ciertas licencias, y una de ellas era, para no aburrirnos, porque el trabajo era muy mecánico, podíamos poner música. Y pues yo dije, pues una forma de evangelizar, a lo mejor no puedo pararme a hablar con mi compañero porque estamos trabajando, aunque yo le doy mucho al pico, pero una de las formas es poner música cristiana. Así que yo ponía, como yo además era encargado, pues se escuchaba lo que yo ponía. Ponía música cristiana. En varias ocasiones me vinieron a decir: no pongas ese tipo de música, no queremos escuchar esa música. Digo, pero si tú estás arriba no la escuchas, da lo mismo, porque eran los jefes los que me lo decían. Yo seguí poniendo música cristiana, como había ahí un interés mutuo, yo por trabajar y ellos porque les sacara el trabajo, pues quedamos en empate. Pero la persecución va a ser muy sutil. Te van a llamar homófobo por decir que no entiendes o no aceptas el matrimonio homosexual. Eso no quiere decir que no ames, que no respetes a las personas que pues tienen esa condición, pero no vamos a respetar, o no, más bien no vamos a aceptar el matrimonio homosexual. Tal vez por ahí va a venir la persecución, o va a venir la persecución cuando te digan: ¿y tú el domingo qué haces? Vente conmigo a jugar al fútbol, y tú les digas: pues no voy a la iglesia. Ay, pero ¿cómo que vas a la iglesia? ¿Eso qué es? Qué aburrido, que todavía estás creyendo en eso, pero de verdad que crees en un Dios y el domingo vas a la iglesia. Bueno, pero tú estás tonto, tú estás loco, ¿verdad? Va a venir de muchas formas. En el colegio a nuestros hijos les están enseñando un libro que se llama El Ceniciento. No sé si lo habías escuchado. El Ceniciento. Ya no es la Cenicienta, ahora es el Ceniciento. Porque los niños pueden ser princesos o princesas, no sé cómo se dice, porque hoy en día, como el lenguaje está de esta forma, los niños hoy pueden ser princesos. En el colegio de mis hijas, en carnavales, mis hijas no van en carnavales, ellas lo celebran porque se quedan en casa, se levantan tarde y disfrutan del día
sin hacer nada. Pero en carnavales los niños podían ir vestidos de niñas y les propusieron pintarle las uñas, que no está mal, o sea, pues que cada uno se pinte lo que quiera, pero es una forma de persecución que poco a poco, o más bien de una forma en la que el mundo está tratando de influenciar sobre nosotros, ¿verdad? Y cuando tú dices, pues no, mi hijo, yo gracias a Dios tengo 2 hijas, ¿no? Pero mi hijo no se va a pintar las uñas, te van a decir, pues que tú eres muy antiguo, es que tú eres así, es que tú eres asá. Sí, lo soy. ¿Y qué? He creído en un Dios que es un Dios de orden y que hay una serie de cosas que me pide que haga y otras cosas que me dice que no las haga. Hay muchas formas de persecución y nosotros vamos a sufrirlas. Y Priscila y Aquila pudieron seguramente, en esos tiempos en los que pues tal vez no tenían música para poner música cristiana porque no había CDs, bueno, nosotros que ya estamos muy antiguados, no había, ¿cómo se llaman? Listas de reproducción, iPad o iPod o como se llame, ¿verdad? Spotify, ¿verdad? Pues tenían tiempo para hablar mientras que tal vez hacían las tiendas de campaña, ¿verdad? Las tiendas. Y el apóstol Pablo les hablaba de todo lo que había experimentado en el Señor. Yo estoy convencido de que el apóstol Pablo influyó mucho en Priscila y Aquila para que ellos se convirtieran en las personas que fueron posteriormente. Ellos eran personas hospitalarias, ya tenían un cierto don de hospitalidad y el Señor les permitió ejercerlo a través de ese cuidado que tal vez dedicaron al apóstol Pablo. Pero fijaros, se quedaron tan prendados de lo que el apóstol Pablo podía llegar a decirles y de el amor que tenían hacia el Señor, que les acompañan a Éfeso. Sabemos que Éfeso era una iglesia tremendamente difícil porque estaban en una región muy complicada en donde se habían levantado templos que eran templos, centros de la adoración cúltica a otros dioses, un centro neurálgico en donde todo el mundo venía a adorar a sus dioses, y ahí llegan con el apóstol Pablo. Sabemos que después estuvo Timoteo también predicando allí, ¿verdad? Y ellos llegan con Pablo y Pablo los deja allí predicando la palabra de Dios. Él está por un tiempo, 1 año y pico, predicando la palabra del Señor, 1 año y medio, y ahí los deja mientras que él sigue anunciando el Evangelio en las distintas regiones. El apóstol Pablo confió en ellos. Y una de las características de la obra misionera no es tanto que las personas sean lo suficientemente válidas como para poder desarrollarla. Decía al principio que realmente todos somos vasos de barro y que Dios llama a personas normales y corrientes para hacer cosas sobrenaturales. Y de alguna manera, algo que caracteriza a la obra misionera es que Dios confía en personas sencillas, que no tienen mucho que ofrecer, pero que están dispuestas a dejarse usar por el Señor. Así que el apóstol Pablo confía en Priscila y Aquila y confía en que ellos puedan seguir predicando la palabra de Dios allí en un lugar tan difícil como lo era Éfeso. Y ellos reciben ese mandato, seguro que con mucho miedo, con mucho temor, porque aceptar el reto del Señor implica mucho sacrificio y ellos lo habían experimentado, pero sobre todo mucho temor. ¿Qué nos acontecerá? Si nos han perseguido casi sin abrir el pico, ¿qué sucederá ahora cuando pronunciamos la palabra? Porque la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Porque sabemos que cuando anunciamos el Evangelio nos estamos poniendo en contra a todo el mundo. Estábamos hablando de esa persecución sutil que hay en este mundo. Pero ellos aceptaron el reto. Pablo confió en ellos. El Espíritu Santo moraba en ellos. Confió en mí, confió en Javier, confió en Flor. También está confiando en ti. Una de las preguntas que yo me hacía cuando el Señor nos llamaba al ministerio era: pero Señor, ¿yo qué te puedo ofrecer? Y la pregunta era, la respuesta era siempre la misma: tú no me puedes ofrecer nada. Si yo te quiero usar, lo voy a hacer porque quiero, no por lo que tú me puedas ofrecer, sino por lo que yo puedo hacer por medio de ti. Así que Priscila y Aquila fueron dejados allí. Y se encontraron con uno llamado Apolos, que estaba muy versado en la palabra. Había conocido
la predicación de Juan el Bautista, le faltaba un poquito, estaba a punto de darle en la diana, le faltaba ese pelín que hacía falta para que realmente el mensaje pudiera ser completo, pues él predicaba el bautismo de Juan y el arrepentimiento para perdón de pecados, pero le hacía falta algo, le hacía falta en esa ecuación a Cristo. Así que Priscila y Aquila, que habían recibido el testimonio de Pablo, que habían entendido cuál era su llamado, tomaron a Apolo aparte. Qué interesante, ¿verdad? Cuánto amor había en Priscila y Aquila. Hoy en día muchos se levantarían ante una predicación que no es la más correcta para decir, tú has predicado mal, tú no has predicado lo que debes, esa predicación no es válida o no es correcta. Si eso me lo quieres decir al finalizar el culto, te lo acepto, ¿eh? No me ha gustado la predicación que has predicado, no sirve, no vale. Por favor, con total libertad me lo dices, pero por favor a terminar el culto. Priscila y Aquila, al finalizar la predicación expositiva, lo que Apolos tenía que decir, lo cogieron aparte. Y lo motivaron y lo animaron. Algo clave dentro de la obra misionera no solamente es que estés dispuesto a aceptar el llamado, no solamente que entiendas que es Dios obrando a través de ti, no solamente que alguien pueda confiar en lo que tú puedas llevar a desarrollar, sino también el que puedas en amor motivar y animar a que las personas sigan haciendo lo que Dios ha puesto en sus corazones. Así que, ¿qué hacen aquellos hermanos? Pues Priscila y Aquila, como maestros sabios, al terminar esa exposición, se acercan a Apolo y empiezan a instruirle en aquello que le faltaba. No pierden el tiempo. No dicen, bueno, vamos a ver el momento adecuado, vamos a orar, a ver cuando el Espíritu Santo nos dice en qué momento vamos a hablar con el hermano Apolos para explicarle que le falta algo más. ¿Cuántas veces hacemos eso, no? ¿Cuántas veces posponemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? ¿Cuántas veces estamos con ese temor de anunciar lo que el Señor nos ha dado para otro hermano y estamos con ese temor, bueno, a ver qué va a pensar el hermano? Claro, ¿qué podía pensar el Apolos? No, y estos que vienen a contarme, no les conozco de nada y me vienen a decir que si yo no he predicado bien, que si yo estoy confundido, que si me falta algo. No, ellos no dudaron en ningún momento, y esa es otra de las características de aquel que acepta el llamado, que no duda en compartir lo que Dios le está dando para compartir con otros. Así que Priscila y Aquila se acercan a Apolos y le dicen, mira, está muy bien lo que estás predicando, sigue adelante con esto, pero te falta algo. Te falta saber que Cristo, varón de Dios, sufrió dolores de parto en aquella cruz para que pudiéramos nosotros tener salvación. Aquel Redentor del cual Juan el Bautista estaba diciendo que no era ni siquiera digno de atar las sandalias de su zapato, era aquel que vino a morir en una cruz y que no solamente murió, sino que también resucitó al tercer día, dando testimonio de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios enviado para llevarse el pecado de la humanidad y traernos salvación y vida eterna. ¡Wow! No se nos dice que fueran pastores, pero eran colaboradores de la obra de Dios. ¡Qué interesante! Estuvieron dispuestos a dar razón de su fe, a compartirla, pero no pusieron el título por encima de sus vidas. ¿Cuántos hoy anhelan obispado? La palabra del Señor dice que el que anhela obispado, buena cosa anhela. Nosotros tenemos la bendición de que ahora el día 15 de junio vamos a encomendar a unos hermanos como pastores para una iglesia que han estado pastoreando como obreros durante 5 años en Guadalajara. Pero les decimos esto, hermano, ten por suma alegría que te consideren como servidor de Cristo. El apóstol Pablo lo menciona así: considerados cada uno de vosotros como servidores de Cristo, no como apóstoles, no como pastores. Es muy bonito el título de apóstol, ¿no? Hoy en día está muy de moda aquello de llamarse apóstol, y parece como que cuando uno es apóstol está en la cumbre de la obra misionera o de la obra del Señor, ¿verdad? Otros no, tú llámame pastor porque a mí me han encomendado como pastor y yo soy pastor. A partir de ahora ya no tengo nombre, ahora me llamo pastor. Es gracioso, en el trabajo donde yo trabajaba había un hombre que se apellidaba Pastor, y cada vez que me decían pastor yo decía, qué raro, pastor. Y es que era el apellido, pastor. Me hacía gracia, ¿verdad?
Así que el pastor puede ser un apellido también, no necesariamente tiene que ser el título que alguien te da para algo. Pero ellos no pretendían ser considerados como alguien que está por encima de. Simplemente estaban como servidores y colaboradores del Señor. Obreros. Qué buen título para alguien que sirve al Señor. Un obrero. Un obrero que solamente hace lo que el Señor, su Señor, le dice. Pues eso es lo que hace un obrero. Lo que aquel jefe, señor de la viña le pide que haga. Ellos siguieron itinerantes, volvieron a Roma, estuvieron con el apóstol Pablo. Nuevamente regresaron a Éfeso. Y no se dice si finalmente cómo murieron. Se cree que Priscila murió mártir en el circo romano. No sabemos muy bien si es cierto o no es cierto. Lo que sí sabemos es que finalmente desgastaron sus vidas por amor al Señor. Y déjame decirte que en la obra del Señor no hay jubilación. En la obra del Señor uno no se jubila. ¿O acaso el apóstol Pablo se jubiló? ¿O acaso los apóstoles del Señor llegaron a jubilarse? Qué bueno, ¿no? Cuando uno puede descansar de la labor que ha hecho, esa labor a lo mejor que en el tiempo de la juventud se puede hacer porque tiene fuerzas, pero cuando llega una edad, a lo mejor no puedes hacer esa labor, pero puedes seguir desarrollando otras. Qué pena cuando hay pastores que después de jubilarse quedan apartados a un lado y ya no sirven. Porque la palabra del Señor nos enseña que nuestra jubilación está pagada, pero se nos dará cuando estemos en su presencia. Así que no hay jubilación. Priscila y Aquila no dejaron de predicar la palabra de Dios, no dejaron de bendecir a aquellos con los que se encontraban, no dejaron de anunciar aquello por lo cual habían decidido dejarlo todo. Decidieron entregar sus vidas por completo al Señor, porque como dice el apóstol Pablo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Así que, hermanos, la gran bendición que tenemos es que a pesar de lo que somos, y a pesar de que Dios podría hacer hablar a las piedras, y seguramente hablarían muchísimo mejor que yo, el Señor hizo hablar un burro, y hoy en día sigue hablando a través de burros como yo. El Señor ha querido usarnos. La gran verdad del Evangelio es que el Señor se vale de personas débiles y humildes para la extensión de su gloria. Tú, si has sido rescatado por el Señor, tienes un propósito en la vida que tiene que ver con glorificar a Dios. Cada uno allí donde Dios lo puso. No todos somos misioneros, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores, no todos somos serviciales, o más bien no todos tenemos ese don de servicio al modo en que la palabra de Dios nos enseña, o hospitalarios, cada uno según su don, administrelo conforme al propósito de Dios. Pero si el Señor te está llamando a trabajar en la obra del Señor, no te lo debes de pensar, hazlo. Porque no hay nada mejor que cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oramos al Señor y le pedimos que realmente esta pueda